Este es Ilia Topuria, hijo de refugiados, nació en Alemania y se mudó a Alicante para huir de la guerra y convertirse en luchador profesional. Dejó los estudios, ganó y defendió el cinturón de campeón de peso pluma y ha subido de categoría para luchar por el cinturón de peso ligero. Esta es la historia del ascenso de Ilia Topuria. Ilia Topuria nació el 21 de enero de 1997 en Halle, Alemania. Hijo de padres refugiados, adquirió la nacionalidad georgiana ya que sus padres no eran alemanes. A la edad de 7 años se mudaron a Georgia y poco después sus padres se trasladaron a España. Ilia y su hermano se quedaron solos. Durante este tiempo estalló la guerra entre Georgia y Rusia. En una entrevista, Ilia comentó cómo con 10 años presenció escenas que le marcaron. Te asomas a la ventana y ves tanques. Allí sientes el verdadero miedo. Por eso no me da miedo entrar al octágono, donde hay un árbitro profesional que no va a dejar que me pase nada. Hijos de un ex luchador, Ilia y su hermano comenzaron a entrenar lucha de Pokémon, un deporte popular y de alto nivel en Georgia, lo que les proporcionó una sólida base en este deporte. A los 15 años, sus padres los llevaron a Alicante, España, huyendo de la inestabilidad de Georgia. En Alicante, Ilia quiso seguir con la práctica de la lucha grecorromana. Sin embargo, a pesar de la intensa búsqueda que realizó junto a sus padres, no encontraron ningún gimnasio donde entrenar. Todo cambió cuando paseando por la calle se encontraron con un hombre con las típicas orejas de coliflor, las cuales tienen un aspecto bastante característico. Las orejas de coliflor se producen por acumulación de sangre en la oreja, nunca mejor dicho, debido a golpes o a roces repetidos, y son muy características de deportes de lucha y contacto como pueden ser la lucha o el rugby. Este hombre les recomendó visitar el Clement Club, lugar dirigido por Agustín y Jorge Clement, los hermanos Clement. Estos acabaron convirtiéndose en sus entrenadores, hasta su separación el 25 de mayo de 2025. Con 15 años, en el 2012, Ilia comenzó a entrenar jiu-jitsu brasileño y poco después empezó con las MMA. Ilia tomó la decisión de dedicarse profesionalmente al deporte, ya que comentó que el estudio no era lo suyo. Con el apoyo de su padre, se dedicó por completo a su sueño, el sueño de ser peleador profesional. En el 2015 participó en el Arnold Fighter y tuvo, aparte, su debut profesional en MMA, consiguiendo su primera victoria por sumisión. Tuvo otro combate, finalizado también por sumisión en el primer asalto, antes de firmar por la promotora Mixed Fight Events, donde después de otras 2 sumisiones obtuvo el título de campeón de peso pluma. Todos los combates en los que participó Ilia no se alargaron más del primer asalto, iniciando así una racha impresionante de triunfos iniciales. Ilia Topuria empezaba a destacar por su dominio en la lucha y el grappling. Tenía tan solo 18 años. Sin embargo, a pesar de su éxito, Ilia Topuria tuvo que buscarse las castañas en el extranjero. Teníamos que ir a pelear fuera porque aquí nadie te daba una oportunidad. Debido a las escasas oportunidades en España, Ilia decidió ir al All-Star Gym, en Suecia, considerado el mejor gimnasio de Europa en ese momento. Allí firmó su primer contrato internacional. Su primera pelea fuera de España fue en Finlandia, en el evento Cage Warriors 43, en la categoría de peso gallo, donde venció a su contrincante con una guillotina desde la montada, en el primer asalto, llevando su récord a 5-0. Todas las victorias acabaron por sumisión en el primer asalto. Su siguiente pelea fue en el Cage Warrior 94, donde peleó por hacerse con el cinturón del peso gallo. Como de costumbre, Ilia sometió a su oponente al minuto y 39 segundos de empezar el combate, pero a pesar de su victoria fulminante, Topuria
no pudo reclamar el título ya que había excedido el límite de peso de 135 libras en la báscula, pesando un total de 139,5 libras. Ilia ganó 2 peleas internacionales de alto nivel el mismo año. Sus victorias, junto a su intensidad y técnica depurada, comenzaron a llamar la atención en la escena europea. Llega 2019 y con él Topuria firma con Brave Combat Federation, una promotora internacional. Este año, ya en la categoría de peso pluma y con apenas 22 años, sumó otra victoria por sumisión y su primera victoria por golpeo o KO, ambas, como de costumbre, en el primer asalto. Ilia elevó su récord a 8-0. Nadie podía dudar que Topuria demostró ser igual de peligroso tanto de pie como en el suelo. Contaba con un historial perfecto y una ambición por las grandes ligas. Después de su combate en Brave, Topuria sintió que ya estaba al nivel de UFC y cambió de manager para buscar la oportunidad. Por desgracia, la inercia de su despegue se vio frenada a inicios de 2020, cuando el COVID llamó a nuestras puertas. Si te está gustando el vídeo, suscríbete por favor. Gracias. En pleno 2020, durante la pandemia del COVID-19, su oportunidad llegó cuando la UFC creó la Fight Island para mantener la actividad. Topuria fue llamado como reemplazo y firmó con la compañía más importante de las MMA del mundo. Su debut en UFC fue marcado por las pruebas del COVID, el poco tiempo para ajustar el peso y la pelea de madrugada. A pesar de las trabas, Ilia ganó por decisión unánime tras 3 asaltos, marcando un debut exitoso. Ilia había iniciado su camino en UFC con buen pie, exhibiendo la madurez y confianza de un veterano a sus 23 años. Menos de 2 meses después, en Las Vegas, obtuvo su 10-0 por noqueo en el primer asalto, y tras 7 meses de inactividad, regresó en UFC 264 para noquear a su nuevo oponente y conseguir su 11-0. Su debut en peso pluma fue el 19 de marzo de 2022 contra Jai Herbert. A pesar de recibir una patada en la cabeza y casi ser noqueado, Topuria lo molió a golpes y ganó por KO en el segundo asalto, obteniendo el premio a Actuación de la Noche. Esta fue la pelea en la que peor se ha visto, sin embargo, ganó. Para este punto, Ilia ya era una estrella en España y su nombre resonaba fuerte en UFC, en parte por su habilidad para meter mierda a su oponente, el conocido como Trash Talk. Esto ha generado rivalidades no muy sanas con luchadores como Paddy Pimblett y Sean O'Malley. Con Pimblett la rivalidad es personal, originada por comentarios provocadores de Pimblett sobre la guerra de Georgia, lo que Topuria considera un insulto. Tuvieron un altercado físico en un hotel, donde Ilia le golpeó con una botella y este le lanzó un puñetazo. Posteriormente se enfrentaron verbalmente en una rueda de prensa. Speak English. You want to talk to me like the man to man? You said something about me. I went to your country. I slapped your face. I walked like a king in your Are street. you talking English? And what you did? What you Is that did, man? English? Yeah, of course I Speak do. English for the people. Shut up. Fuck you in English y que te follen en español. Aunque hasta ahora no se han enfrentado en el octágono, Topuria no descarta que ocurra en el futuro. Por supuesto que quiero esa pelea, con mucho honor y orgullo por mi gente. Me encantaría, admitió Ilia en su día sobre un posible Topuria vs Pimblett. Con O'Malley, la rivalidad parece más de negocio, con Ilia afirmando que O'Malley no es una estrella y que sus únicos fans son adolescentes. Ilia tuvo que medirse en 2 ocasiones más antes de poder optar a la pelea por el título contra el campeón reinante, el Final Boss, Alexander Volkanovski. La pelea se programó para el 17 de febrero de 2024. Durante el proceso previo al combate, Topuria acaparó la atención mediática en España con entrevistas y reportajes, mostrando su habilidad para vender combates y generar interés. Muchos compararon su actitud con el efecto McGregor, un retador joven que se mete en la cabeza de su rival. Volkanovski se tomó las provocaciones a broma, abrazó los memes y hasta se disfrazó de anciano en una rueda de prensa, ya que Topuria comentó
que lo veía listo para el retiro. Sin embargo, el respeto mutuo entre ambos es alto y las provocaciones son parte del espectáculo para calentar el combate. I respect you as a person, as a professional. I'm just fighting for my dreams. All right, you guys. Respect, please. Okay? Yeah. Topuria, al igual que Ronda Rousey y Conor McGregor, logra ser amado y odiado al mismo tiempo, lo que le convierte en una estrella. Topuria prometió noquear a Volkanovski, considerado uno de los 3 campeones más dominantes de su categoría. Entró al octágono al ritmo de la canción del mariachi, una versión adaptada de la canción original de la película Desperado, interpretada por Omar Montes y con una letra modificada en homenaje a sus logros. Cumplió su promesa y noqueó a Alexander Volkanovski, algo que solo había ocurrido una vez con anterioridad en un combate contra Islam Makhachev. Topuria había noqueado al durísimo Volka. Esto lo convirtió en el nuevo campeón de peso pluma de UFC con un récord de 15 victorias y 0 derrotas. Su triunfo causó una explosión en la MMA española, pero a pesar de todo, lo difícil comienza ahora. Uno no es campeón realmente hasta que defiende el título. El 26 de octubre de 2024, apenas 8 meses después de la victoria de Topuria por el cinturón, se pactó la defensa del título Topuria vs Holloway. Muchos consideraban Holloway el test definitivo para comprobar si Topuria era realmente el nuevo rey o solo había tenido una noche inspirada ante Volkanovski. Holloway jamás había sido noqueado, ni mostrado signos de decaída significativa, a pesar de sus peleas legendarias. Una vez más, Topuria sorprendió al mundo. En una actuación paciente e inteligente, fue minando a Holloway con potentes contragolpes y patadas bajas durante los primeros 2 asaltos, hasta que en el tercero conectó una secuencia de golpes demoledora que envió a Max a la lona sin que pudiera recuperarse. Topuria se convirtió así en el primer hombre en finalizar por KO a Holloway en la UFC, un logro que ni Volkanovski, quien enfrentó 3 veces a Max, había conseguido. Con esta victoria, Ilia defendió exitosamente el título y silenció cualquier duda restante. Era el legítimo campeón y posiblemente la nueva potencia de la división. El matador volvió a ganar el bono de actuación de la noche, por noquear a otro histórico y elevó su récord profesional a 16-0. Como señaló un comentarista, Topuria acaba de hacer lo que nadie hizo, noquear a Max Holloway. No cabía duda de que un nuevo monarca absoluto reinaba en las 145 libras. Aunque esto no es suficiente para Topuria. Su hambre insaciable le ha llevado a abandonar su reinado y mostrar su valentía en el peso ligero. Esta hazaña, aunque valiente, podría suponer el final de una carrera perfecta del invicto matador. A inicios de 2025 y con 27 años, Ilia confirmó su subida a peso ligero, dejando vacante su cinturón de peso pluma. Al mismo tiempo, lo que significó un giro total en la categoría de peso ligero, Islam Makhachev decidió abandonar su cinturón y subir a peso welter. Ante la vacante del cinturón de los pesos ligeros, Dana White rápidamente oficializó que la disputa por el título se llevará a cabo entre Ilia Topuria y Charles Oliveira el 28 de junio de 2025 en Las Vegas, coincidiendo con la International Fight Week. Topuria dejó vacante oficialmente su título del peso pluma para enfocarse en esta nueva misión, con la convicción de que volver a bajar de peso solo tendría sentido si algún día alguien en 145 libras le lanza un reto atractivo. Ahora con el cambio pierdes todo el ranking, pero si alguien me llama para bajar, volveré para demostrar cositas, comentó con picardía. La construcción de la pelea Topuria vs Oliveira no ha estado exenta de pimienta. Ilia no dudó en agradecer a Oliveira por aceptar el desafío, lanzando a la vez un dardo envenenado hacia Makhachev. Le agradezco de verdad por haber aceptado el reto, algo que Islam no hizo.
insinuando que Makhachev rehuyó enfrentarlo y que ahora Oliveira pagaría el precio por Islam. Y ya que estamos, vamos a ver qué ventajas y desventajas se comentan para cada uno de los luchadores. A Charles Oliveira se le asumen las ventajas de haber realizado 21 sumisiones en la UFC, contar con una mayor envergadura, su experiencia en los combates de 5 asaltos y revertir situaciones complicadas, y su estilo de pelea bastante equilibrado. Sin embargo, se le asocian problemas con la mandíbula, problemas para manejar la presión y situaciones de estrés, sus problemas para dar el peso y una velocidad que le puede poner en problemas contra peleadores agresivos como Topuria. En cuanto a las ventajas que se le atribuyen a Ilia Topuria, tenemos la alta precisión y poder de sus golpes, su base de grappling y lucha fuerte, su ventaja de edad, 27 años contra 35 años, el ser considerado uno de los mejores strikers de la UFC y su fortaleza mental. Y en cuanto a las desventajas, se le atribuye su menor envergadura y alcance, su falta de experiencia en la categoría de peso ligero y el no haber peleado nunca a 5 asaltos. Si me preguntáis, yo voy con Ilia, soy un fanboy, aunque es cierto que en este combate puede pasar cualquier cosa. Y más cuando durante la escritura de este guión se ha confirmado que Ilia Topuria se separa de los hermanos Clement, ya que ha decidido mudarse de Alicante a Madrid y cambiar su esquina para el futuro próximo. Ahora toca esperar para ver qué ocurre el próximo 28 de junio y analizar si las decisiones tomadas por Ilia esta última semana le van a permitir despuntar todavía más en su carrera o si por todo lo contrario podemos estar ante la primera derrota en la carrera del hispano georgiano. Si te ha gustado el vídeo, te dejo por aquí la versión extendida y actualizada después del combate contra Charles Oliveira. Muchas gracias.